Hola, soy Andrés Altamira de Altamira Ornamentales y esta es una serie de videos que vamos a estar subiendo con tal de apoyarlos a ustedes, a las gentes interesadas en mantener caballitos de mar o otros peces marinos, con la finalidad de que se den cuenta que mantener un acuario marino puede ser sencillo siempre y cuando sigamos unos sencillos pasos. Acompáñenos con estos videos y esperemos resolver las dudas que tienen. Recuerden que los videos que estaremos subiendo va a ser una información muy segmentada para que sea de fácil digestión y puedan ir repitiéndolos uno a uno y vaya quedando clara esta información. Es un tema principal y con el que debemos de entender antes de iniciar con una pecera marina es el ciclado. ¿A qué nos referimos al ciclado? ¿Por qué todo el mundo dice antes de meter tus peces cicla tu pecera? O incluso a veces alguien te dice con esto adelantas el ciclado de tu pecera. Cuando nos referimos al ciclado, nos referimos al tiempo que tardan en madurar las colonias bacterianas que se van a encargar de consumir los desechos orgánicos que en ciertas concentraciones son tóxicos para nuestros animales, ya que ellos se encuentran en un medio en el cual están en contacto, que quiere decir que lo que respiren, que lo que coman, que lo que excreten se va a ir acumulando y puede ser consumido por otros organismos en sustancias menos tóxicas. Entonces entendamos el término de ciclar una pecera como el tiempo en que se va a madurar nuestro filtro biológico. Más adelante hablaremos de los tipos de filtro biológico que podemos utilizar en nuestro tanque, pero el concepto principal de ciclado es particular, ya que en este punto es cuando empiezan a desesperarse los que son primerizos en los acuarios marinos y empiezan a querer agregar animales y tarde o temprano algunos animales mueren, otros animales resisten, pero lo que queremos es hacer un acuarismo responsable y tener las cosas adecuadas para cuando vayamos a introducir nuestros animales. La base del ciclado de la pecera es el ciclo del nitrógeno. Tenemos que entender que las actividades que llevan nuestros peces desde respirar, orinar o excretar producen una sustancia que la conocemos como amonio o amoníaco, NH3, NH4, dependiendo hacia dónde va balanceado de acuerdo al pH. Para términos generales lo manejaremos como NAC o nitrógeno amoniacal total. ¿Okay? La primera etapa, cuando digo ya sea una excreta, exceso de alimento o incluso a veces procesos de respiración, producen una cantidad de nitrógeno amoniacal total, que es NAC. Es altamente tóxico, sobre todo en los pHs marinos que rondan por los 8, 8, 4. Entonces, el tiempo de maduración de las colonias que se encargan de descomponer estos desechos lo vamos a ver en la siguiente tabla. Si nosotros ponemos un gráfico donde esta es una línea de tiempo y estas son las concentraciones, nuestro eje va a ser 0, que es el que vamos a buscar. Normalmente el amoníaco va a tener un pico y va a descender aproximadamente entre los 10 y 12 días. ¿Cómo sucede esto? Y es importante que lo entendamos. Lo que está pasando aquí es que empiezan a acumularse cantidades de nitrógeno amoniacal total hasta llegar a una cantidad tóxica. Y lo que pasa es que las bacterias que son encargadas de consumir esos nutrientes se van a ir multiplicando, pero es mayor el número de aporte que tenemos de ese nutriente que se va acumulando hasta que hay un bloom, que le llamamos un crecimiento exponencial de esta colonia de bacterias, principalmente les llaman nitrosomas. Y es cuando viene el pico. Lo que nos indica este pico de descenso quiere decir que esta colonia de bacterias está lo suficientemente estable y se ha reproducido la cantidad necesaria para consumir el aporte de nitrógeno amoniacal que nosotros tengamos. Quiere decir que en este momento nosotros podemos agregar alimento y va a ser consumido por estas bacterias. Ojo, esta cantidad de bacterias que ya han logrado reproducirse
va a estar muy ligado a la superficie, sí, a la superficie de su tanque, a la superficie que corresponda a la roca viva o al filtro biológico, a los lechos fluidos o cualquier filtración que a veces es mecánica, pero sin darnos cuenta se vuelve biológica. Cuando sucede esto, lo que se encargan estas bacterias es de oxidar el nitrógeno amoníaco total, lo pasan a nitrito, NO2, ¿ok? El nitrito también es tóxico. Entonces, si se dan cuenta, conforme van subiendo la concentración, va a haber más número de bacterias que va a estar aportando nitrito a nuestro sistema. Por eso el nitrito va a ir subiendo. Y cuando justamente se desploma los valores de nitrógeno amoníaco total, empiezan a ascender los de nitrito. Y funciona algo similar, que quiere decir que tenemos gran cantidad de bacterias que consumen nitrógeno amoníaco total y lo pasan a nitrito, por ende se empiezan a acumular, pero estas bacterias apenas están en el mismo proceso que sufrieron las anteriores. Llega un momento de crecimiento exponencial, cuando hacen el bloom y se reproducen lo suficiente, entonces estas recaen abruptamente a cero. Nuevamente quiere decir que en este momento ya tenemos las colonias bacterianas necesarias para consumir amonio o nitrógeno amoníaco total y nitrito. ¿Ok? En este punto, nosotros podemos considerar que la primera etapa del ciclado de nuestro tanque está listo para iniciar a introducir animales. Estos tiempos de maduración, les decía que aquí andamos entre los 10 y 14 días, y en caso de los nitritos andamos entre los 25 y hasta los 45 días, una media de 30 días aproximadamente. Ojo, es por eso la necesidad de esperarnos el periodo promedio de 30 días. Sin embargo, tenemos que apoyarnos de los kits para leer los parámetros de nuestro tanque para indicar cuándo es el momento indicado para meter peces a nuestro tanque. Hay un problema muy común que pasa con los acuaristas que te quieren vender un acuario, que te dicen: no te preocupes, llévate agua en mi pecera ya está, mi agua ya está madura. Ojo, no queremos madurar el agua. El agua sí, el agua que te lleves podrá tener una población de bacterias mayor a la de un acuario de inicio, pero no quiere decir que esas bacterias ya estén fijadas a un sustrato, entiendas el sustrato como una superficie donde van a colonizar, que es lo que queremos que hagan en estos dos puntos, y entonces ya hagan su función. ¿Qué pasa? Que entonces si nosotros agregamos agua de un sistema maduro, en ocasiones, si no somos cuidadosos y no estamos midiendo rigurosamente los parámetros, a lo mejor esta curva se pueda desplazar en el tiempo. Va a depender de muchos factores, al igual que la curva del nitrito. Más vale paciencia a animales muertos. Hagamos compromisos y vamos a tener estos animales, y tengamos paciencia sobre todo unos 30-40 días antes de introducir animales. Y la última parte que completa la curva del ciclo del nitrógeno son los nitratos, ya que estas bacterias que descomponen el nitrito ahora se van a encargar de oxidarlo y pasarlo a NO3, que son nitratos, que en concentraciones altas en algunas especies puede ser mortal, o representa factor de estrés para muchos corales u otros organismos. Y también tenemos un punto en contra cuando queramos nosotros controlar las algas, que ese será otro punto. Entonces, normalmente la curva de nitrato será una curva que irá subiendo muy gradualmente. Nosotros cómo lo iremos controlando será otro tema, pero básicamente son con cambios parciales, donde nosotros reduzcamos la concentración de nitrato, teniendo en cuenta que nuestra agua de origen es de alta calidad. Hay resinas que eliminan nitratos, hay scrubbers, hay reactores de nitratos, hay macroalgas, hay productos que estimulan a otro tipo de bacterias que funcionan diferente a estas bacterias, porque estas funcionan con ausencia de oxígeno, y que hacen
dos cosas: o liberan nitrógeno líquido o hacen una reversión hacia nitrito. Pero eso lo veremos en otro video. Por favor, comuníquense con nosotros si les interesó la información, si quedó claro, si tienen alguna duda. Recuerden, esto es solo una parte para todas aquellas personas que no han tenido una pecera marina y quieren incursionar y sobre todo tener alguno de estos caballitos de mar. Saludos.